Ahora díganme si todos ven la pantalla, porfis. Sí, Sí, Sí. perfecto. Ok, pues bueno, hoy los cité aquí para platicarles sobre mi proyecto final de la maestría en Ciencias de la Educación, que hicimos como una tesis que se estuvo trabajando durante pues sí, dos módulos, que fue Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2. Entonces, yo hice un tema entre psicológico y educativo, digo una porque soy psicóloga, otra porque pues trabajo en una escuela. Entonces, el tema que yo escogí fue el impacto del trastorno de ansiedad en el ámbito educativo y es para, pues obviamente, conseguir el terminar la maestría. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas por si alguien tiene alguna duda respecto al tema o algún comentario. Entonces, les platico un poquito de la problemática. La problemática aquí fue que los adolescentes de la secundaria donde yo laboro, que es la técnica número 2, Francisco y Madero, que se encuentra en la ciudad de Puebla, pues han presentado síntomas de ansiedad y estos síntomas han generado un impacto en su rendimiento académico, desde bajas calificaciones, desde la ausencia, dejan de ir a clases o entran en crisis que hacen que pues tengan que asistir a un psicólogo, un psiquiatra de manera externa, e incluso pues eso los ha llevado a no entregar tareas o presentar algún síntoma de llantos, nervios, desmayos o situaciones parecidas, ¿no? Han sido síntomas tanto cognitivos como fisiológicos. Usé algunas preguntas de investigación que nos ayudaron a ir cuestionándonos cómo iba funcionando todo. Empezamos desde cómo afecta la ansiedad en el rendimiento escolar de los adolescentes que forman parte de la secundaria técnica 2 Francisco y Madero, qué factores psicosocioemocionales se ven afectados por el trastorno de ansiedad en los adolescentes. En esta pregunta en específico, ¿por qué pusimos psicosocioemocionales? Porque como sabemos, el impacto no solo es desde un punto eh, solo la parte emocional, no solo lo que vivimos, sino el impacto social que tenemos, es decir, en el ambiente escolar, en el ambiente familiar, en el ambiente social. Y como sabemos, pues la escuela es una escuela que se encuentra en una zona conflictiva, donde hay problemas tanto sociales como drogas, delincuencia, violencia, pero también situaciones de alto riesgo como que se van formando desde la propia sociedad, ¿no? Desde que ha habido asaltos, desde el hecho de que a lo mejor alguna familia se está desintegrando, divorcios y todo, y esto va a provocar que tenga un impacto social fuerte. Y obviamente con esto pues se vayan presentando trastornos de ansiedad en los adolescentes. Ahora, también entramos en un punto, se tienen las herramientas para detectar síntomas de ansiedad en la institución y este punto es importante. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos llevó a saber qué nos hace falta o qué hace falta en la institución para que se puedan controlar los síntomas de ansiedad. ¿Qué nos hace falta a la mejor al personal docente, al administrativo, a los directivos e incluso a la parte de los padres? ¿Qué hace falta que ellos sepan para poder apoyar a sus hijos? Ahora, la hipótesis que yo obtuve o que yo utilicé fue si los educandos con sintomatología ansiosa presentaron una deficiencia significativa en el rendimiento académico. Mm, el tipo de estudio que yo realicé fue un tipo de estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aquí no es tanto saber números, no intentamos saber de, ay, hay ansiedad en tales grados, sí nos importaba, pero realmente lo que nos interesaba era más entender cómo estaba afectando el trastorno de ansiedad en los adolescentes, qué impacto estaba teniendo en ellos, si realmente había un impacto o era algo que a lo mejor se estaba volviendo muy subjetivo y estaba teniendo un impacto en otras áreas. En este caso, pues lo hicimos por eso cualitativo. Sí anexamos algunos números, pero fue más para el hecho de la propia investigación o del propio estudio, más que por el hecho de que nos interesara saber si hay muchísimos o pocos eh, alumnos con rasgos de ansiedad. ¿Cómo se trabajó la población? Pues obviamente la población en general fue los alumnos de la técnica 2, pero en este caso se usó un muestreo aleatorio estratificado.
¿Por qué? Porque usamos un estrato por grado. Es decir, como tenemos primero, segundo y tercer grado, necesitábamos usar cada grado y cada grado es diferente. Mm, Dependiendo del grado, iba a ser el grado de ansiedad a lo mejor que presentaran. ¿Por qué se medía por grados? Porque en el grado pues tienen un mismo entorno o una similitud sobre su crecimiento. Los de primero están viviendo, digámoslo así, la misma etapa, segundo la misma etapa y tercero la misma etapa. Se tomó solo un 30% de la población. ¿Por qué? Porque al ser una población muy grande, que son casi 600 alumnos, era muy complejo eh, realizar la investigación para todos en absoluto. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó una parte de la población, se declaró un 30% porque es una parte importante y proporcional, y esa nos iba a ayudar a saber un impacto importante. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizó un instrumento que es un inventario de ansiedad de Beck. Es un instrumento que nos ayuda y que se usa de manera frecuente en la área psicológica para medir cómo está la ansiedad. ¿La ansiedad en qué puntos? Desde la parte cognitiva, tanto como síntomas físicos y fisiológicos. ¿En qué consta o en cómo se presenta este instrumento? Son 12 ítems, 21 ítems y nos muestra cuatro opciones, opciones del 0 al 3 y nos van dando los resultados de la sintomatología. Si pueden ver aquí, nos da los 21 ítems y nos da en absoluto que sería 0, levemente que sería 1, moderadamente que sería 2 y severamente que sería 3. La persona no tiene un tiempo en específico para realizarlo. La realidad es que aquí se le da y se le dice que lo conteste lo más relajado posible. Se le pide que tome en cuenta de la última semana para acá. ¿Por qué? Porque el día de hoy a lo mejor amaneció con más ansiedad, pero hace una semana tenía una ansiedad muchísimo más leve o rasgos ansiosos más leves, o a lo mejor ni siquiera presentó nada la última semana hasta el día de hoy. Esto va a depender mucho de cada persona. Hay algunas personas que deciden aplicarlo de 2 semanas atrás hacia el momento porque consideran que es un impacto mayor. Sin embargo, en este caso, pues usó una semana, de una semana hasta el día de la aplicación. Entonces podemos ver que se presentan preguntas o más bien como síntomas en específico que tienen que colocar si las tuvieron muy presentes, muy poco, nada, a lo mejor de vez en cuando o de manera severa, como que se sintieran torpes o con síntomas de entumecimiento, acalorados, con temblores de piernas, incapaces de relajar, con temor a que ocurra algo lo peor, que es como este pensamiento catastrófico, mareado o que sientan la cabeza como muy pesada, latidos del corazón fuertes y acelerados, que incluso algunos podrían manifestar el sentir que se van a infartar, que se sientan inestables, como que no saben tomar decisiones, como que no sé qué quiero, me siento a lo mejor por momentos feliz, por momentos ya me siento más triste, atemorizado, nervioso, con sensaciones de bloqueo, con temblores en las manos, inquieto, seguro, inseguro, con miedo a perder el control, con sensación de ahogo, con temor a morir, con miedo, con problemas digestivos, con desvanecimientos, con rubor facial, sudores fríos o calientes. ¿Por qué también escogí usar este inventario? Porque es un inventario que realmente es muy sencillo, que es muy fácil de entender y más para la edad que tenía la población, que son adolescentes, alguno que otro todavía a lo mejor puede contar como que están en la pubertad, y entonces ponerles algún inventario mucho más complejo podría causarles confusión. Entonces, este inventario realmente es muy sencillo y está estandarizado tanto para adultos como para niños. Entonces, como abarca todo este todo este rango de edad, pues era un buen inventario para utilizarse. La aplicación, ¿cómo se realizó? Al ser una población de 600 alumnos y solo se iba a tomar el 30%, fueron 180 alumnos. Los 180 alumnos se dividieron entre los tres grados, es decir, primero, segundo y tercero, tomando 60 alumnos por grado, 60 de primero, 60 de segundo y 60 de tercero. Nosotros o la institución cuenta con 7 grupos por grado. Es una institución bastante grande, entonces se usaron 8 alumnos por grupo para que pudiéramos hacer una aplicación. La aplicación
antes de que se me olvide, se realizó de manera grupal porque este test es una ventaja que tiene, no necesita aplicarse de manera individual. Este test se puede aplicar de manera grupal sin ningún tipo de problema, no existe ninguna interferencia con esto. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? Que eso es una parte importante. Dentro de los resultados, encontramos que 64.5% de la población sí tiene presencia de sintomatología ansiosa. ¿A qué vamos con esto? No significa que tengan a lo mejor ansiedad súper fuerte o ansiedad muy baja, sino nos habla de una ansiedad en diferentes grados. Si se dieron cuenta, hay síntomas que nos ponían a lo mejor como más marcados, otros menos, y que cada alumno iba a ir escogiendo, ¿no? Este sí lo tengo más, este menos, y eso nos iba dando si van en una ansiedad leve, una ansiedad moderada o una ansiedad severa. La ansiedad severa es cuando realmente ya dices, esta ansiedad casi no se puede controlar o está de manera frecuente. Entonces, sí hubo una frecuencia más alta en la ansiedad leve y moderada y existió sí ansiedad severa, lo cual obviamente es importante y sí es importante trabajar. La ansiedad severa se presentó en un 12.5%, que si lo vemos de cierta manera sí es un porcentaje marcado. Se marcó más en segundos y terceros y esto se relacionaba más entre las pláticas y toda la investigación en el hecho de que ellos están en el cambio de pasar a su último año y en casos de tercero que están en la finalización de su secundaria y entonces están en este punto de presión de decir tengo que pasar a una preparatoria, quiero estudiar, ya no quiero estudiar, tengo que presentar exámenes, quiero salir con buenas calificaciones o por lo menos no deber ninguna materia o mejorar mis calificaciones para poder ingresar a la escuela que yo quiero. Entonces, aquí sí fue de importancia esta situación. Sí. Algunas recomendaciones que se esperaban aquí, pues, o que se van a hacer son el fortalecer redes de apoyo, que incluya docentes, padres de familia y directivos, promover una comunicación de confianza para la detección temprana de síntomas de ansiedad y psicoeducar a los alumnos en su autorreconocimiento, en mejorar la comunicación tanto con sus docentes, con la población en general, como con su familia y la regulación emocional, saber controlar de mejor manera cómo la sintomatología dan por la falta de aire, los nervios, temblores, y que esto pueda ayudarlos a mejorar o disminuir la ansiedad. Entonces, hasta aquí es todo. No sé si tengan preguntas o entramos a la ronda de preguntas. André, Buenas noches, maestra. Oli, Este, sí, yo tengo solo una preguntita. Es respecto de la herramienta que usted utilizó para recabar los datos, que es el inventario de ansiedad de Beck. ¿Usted considera que este inventario fue el correcto, ya tomando en cuenta que ya lo realizó y que ya usted estuvo en la práctica directamente? ¿Considera que sí, efectivamente fue la herramienta exacta y precisa para el tipo de investigación, perdón, y proyecto que usted estaba realizando? ok, pues sí, porque nos brindó resultados de saber el grado de ansiedad que se estaba presentando. Incluso nos ayudó a entender que algunos no están teniendo ansiedad y que a lo mejor presentan alguna sintomatología momentánea, que eso puede ocurrir. Entonces, realmente el inventario nos ayudó muy bien porque nos dio como la respuesta correcta, decir si hay ansiedad y si hay ansiedad, en qué grado está. Incluso podríamos brindarle apoyo para decir, ¿sabes qué? Necesitamos canalizarte a un especialista que nos ayude y te ayude a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces sí considero que fue una buena herramienta. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Cristina.
Hola, buenas noches. Sí, yo tengo dos preguntas. Este, Al inicio escuché que este estudio abarcó tanto la cuestión psicológica, social y emocional. Con este inventario que ustedes o que tú aplicaste, ¿cuál fue el área que más se vio afectada en los niños, sobre todo en los que presentaban ansiedad severa? ¿La cuestión psicológica, la cuestión social o la cuestión emocional? Aquí iban muy de la mano. Fue tanto la parte como emocional, porque digamos que algo que pasa con la ciudad es que va en cadena. Entonces, si se presenta una desregulación emocional, usualmente es por algo social o algo externo que está sucediendo y que ellos no están aprendiendo o no saben regular. Entonces, digamos que fue un impacto en cadena y que sí nos dimos cuenta, a lo mejor más con la interacción, el punto de decir, ok, algo pasó a lo mejor fuera, desde la presión a lo mejor académica, la presión en casa, que les generó síntomas a lo mejor de preocupación, de miedo, de inseguridad, y con eso hubo un impacto a decir, ok, estoy temblando, no estoy durmiendo, no tengo apetito, o incluso no quiero comer mucho más. Entonces fue un proceso que se dio en cadena. Ok, gracias. Ahora, como comenté, tengo otra pregunta. Me queda claro que tal vez en esta primera etapa de este estudio, la finalidad no fue directamente trabajar con los padres, pero sí lograron identificar de qué manera respondían los papás, no sé si abarcaron esta parte, al hacerles mención que sus hijos presentaban ansiedad. O esa parte todavía no la trabajaron, porque bueno, escuché ahí, vaya, que está como planteamiento trabajar con ellos, trabajar con docentes, pero en este momento no tuvieron algún diálogo con el papá de alguno de los niños que presentaba ansiedad. Justamente está como dentro de las recomendaciones que se van a realizar. ¿Para qué? Para que se pueda comentar con los papás. Su hijo está presentando esta situación y darles recomendaciones que a lo mejor sería, es bueno canalizarlo hacia psicología y que ellos valoren qué tanto es importante a lo mejor canalizarlo a psiquiatría. No sabemos que es importante un trabajo en común. Entonces, aún no se llega a esta parte de comunicarles cómo sus hijos tienen esta situación. Sin embargo, durante la plática, algunos mencionaban que ya lo habían comentado en casa y que pues sus papás estaban desde la parte como, ah, pues sí, vamos a ver qué pasa, qué hacemos. Y tanto la parte de decir, ok, vamos a ir a terapia o qué necesitas, cómo te ayudo. Realmente, como sabemos, la salud mental ha sido un proceso muy nuevo o que se ha empezado a actualizar. Entonces, muchas veces ocurre este proceso de decir, pues no es tan aceptado todavía, pero creo que vamos en el proceso de aceptarlo y que seguramente también la forma en la que se lo digamos y expliquemos va a ayudar mucho en el impacto que esto genere. Así es, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues eso sería todo sobre mi trabajo para finalizar mi maestría y les agradezco mucho que me hayan acompañado.